Muchas bendiciones, mis hermanas, que Dios me las guarde y las proteja en este tiempo de mucha enfermedad, que Dios nos mantenga sanos. Oramos por todos aquellos que están pasando por situaciones de enfermedad, especialmente con esta pandemia, pero también por todos los que están enfrentando alguna situación de enfermedad adicional a todo lo que está pasando. Nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo en los hospitales, oramos por ellos y pedimos que el Señor los bendiga, los guarde, les dé la fortaleza para seguir adelante. Y pues ya estamos aquí conectados para poder hablar acerca del profeta Amós. El profeta Amós nos toca hablar. Gracias, mi hermana Rina, Dios la bendiga, qué bueno que ya estamos aquí. Espero que podamos transmitir esta palabra con claridad. Para hablar de los profetas hay que hacer todo un estudio y tenemos el tiempo limitado aquí en esta transmisión, pero el tiempo es de Dios y si nosotros le dedicamos un poquito de tiempo a estudiar la escritura, es fascinante todo lo que podemos encontrar, especialmente en los profetas, ¿verdad? Hola, Angélica, Dios te bendiga. Bendiciones, gracias por estar en sintonía con nosotros. Pues vamos a comenzar porque, pues, como decimos, todo esto, pues, tiene una complicación, ¿verdad? Que es que hay muchas cosas que decir y a veces no sabemos cuál escoger. Pero primero que nada, pues vamos a ponernos en las manos del Señor, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, que esté con nosotros, que nos ayude a que podamos transmitir la palabra de Dios como es debido, como Él quiere, y que pueda hablarnos a nosotras en esta tarde. Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias, primeramente por la vida, porque nos permites, Señor, estar aquí, transmitiendo este mensaje, Padre Celestial, para mis hermanas de este grupo de Sanidad de la Mujer. Te suplico, Padre Celestial, que tú nos guíes, que tú nos transformes al estudiar tu palabra, que tú nos toques, Señor, y que podamos cada día, Señor, ser más como tú y cada día agradarte más, Padre Celestial. Estamos en un estudio que es muy vasto, muy amplio, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre Celestial, para que podamos recibir este mensaje el día de hoy. Bendigo a cada una de mis hermanas en el nombre de Jesús. Proclamamos y hemos estado pidiendo, Señor, por sanidad, porque tu Espíritu Santo se derrame y haya un avivamiento en tu iglesia, Padre eterno. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, como les decía, de tanto que hay que decir, hasta me emociono y puedo pasar horas y horas hablando. Pero vamos a enfocarnos en el profeta Amós. Ya hemos estado escuchando muy buenas prédicas con la hermana Shelly, con la hermana Jessie. Damos gracias a Dios por sus vidas y pues cada una le agrega su sal y su pimienta. Y pues damos gracias a Dios por ellas, ¿verdad? Yo soy la pastora Loida Ruiz, para las que no me conocen, pastoreo la iglesia del Nazareno aquí en Hotville junto con mi esposo. Y pues este tema de los profetas es algo que todos tenemos que hacer como cristianos porque todavía es una función muy importante dentro de la iglesia. Cuando predicamos y proclamamos la palabra de Dios, estamos haciendo una acción profética, porque lo que dice la palabra del Señor tiene trascendencias eternas y cada día su palabra es viva, su palabra es poderosa y cada vez que la predicamos estamos en ese acto, ¿verdad?, profético de proclamar su palabra. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es un mensajero. Es un portavoz de parte del Señor, es alguien que está proclamando lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha revelado, lo que Dios le ha inspirado para decir.
El Espíritu Santo trabaja de muchas maneras y una de ellas es a través de esta inspiración de la palabra de Dios, y creemos nosotros como cristianos que la escritura es inspirada por Dios y que esa palabra es fiel y tiene verdades eternas para nosotros que son hoy, están todavía en pie para que nosotros las podamos tomar, todavía están, no tienen fecha de caducidad. Y el libro de Amós es un libro muy, muy importante. Y como decía la hermana Yesenia en la tarde, habla de muchas cosas que no nos gusta hablar, muchas cosas que son un poco pesaditas, pero que necesitamos hablarlas, ¿verdad? El profeta Amós fue un pastor, ¿verdad? Un pastor de Judá, allá por el campo de Tecoa. Y ahí más o menos lo que dicen los eruditos en este tema, los que investigan a fondo todas estas estudios socioeconómicos y todas estas situaciones que nosotros ahora podemos conocer, dicen que no era una persona muy adinerada, probablemente estaba dentro de el rango de pobreza del pueblo de Israel, la estaba pasando muy mal, estaban pasando por situaciones de mucho pleito entre ellos internos, porque ya el pueblo de Israel estaba dividido entre los del norte y los del sur. Los del norte estaban mayormente enfocados en Israel y los del sur en Judá, ¿verdad? En la tribu de Judá. Y él, aunque es de Judá, Dios lo envía a dar la profecía o hablar al pueblo de Israel al norte, ¿verdad? Aunque él es del sur, él va y les da esta profecía. Dios lo envía allá. Es un pastor, no tiene preparación de profeta, no tiene preparación de sacerdote. Entonces él es una persona de condición sencilla, pero que recibe la visión del Señor y él deja el campo, deja todo lo que está haciendo y se va a dar este mensaje. Esas son una de las características comunes de los profetas, ¿verdad? Que dejan todo para poder ir a dar este mensaje del Señor. Y en cierto sentido, pues aquel que deja todo para predicar, para ir a comunicar lo que la palabra del Señor dice, pues es un profeta, ¿verdad? Es un mensajero, es un portavoz. El tema principal del libro de Amós es el juicio de Dios en contra de los pecados. Esta es una característica de los profetas. El profeta denuncia el pecado. Esto lo tenemos que tomar en cuenta porque pues últimamente con todas estas corrientes, ¿verdad? Que hay, pues cualquiera se llama profeta, ¿verdad? Y a veces porque nos dicen 2 o 3 cosas de nuestra vida, ya creemos que es un profeta, ¿no? Sí, Dios puede utilizar a personas y a través de su Espíritu Santo hacernos llegar mensajes, hacernos llegar algunas llamadas de atención o algo, pero el profeta en la Biblia tenía una función muy específica, que era la de denunciar el pecado, que era la de resaltar esta parte de la justicia de Dios. Todos los profetas en la Escritura van a hablar de la justicia, del juicio de Dios. Y en tercer lugar, el profeta en la Biblia va a mostrar un aspecto de misericordia, de compasión de parte de Dios, que necesariamente para obtener esta misericordia, para obtener esta compasión de parte de Dios, necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Ese es el tema principal del libro de Amós, ¿no? Que nos presenta un juicio de Dios. Y como les decía hace ratito, ¿verdad? Estas son cosas que no nos gustan hablar mucho, ¿verdad? Del juicio, del pecado, de la condenación del pecado. Pero Amós es un profeta que se levanta para pronunciar estos pecados del pueblo de Israel, que ya les dije que es el que estaba en el norte, ¿verdad? Y no solamente de Israel, sino también de los pueblos que estaban a su alrededor, de sus vecinos. Y podemos ver a través de todo el libro una constante que es el reclamo de Dios hacia el pueblo de Israel y hacia esos pueblos vecinos, y es que eran muy malos para aplicar la justicia.
prácticamente no había justicia en Israel ni en los pueblos vecinos. Era un pueblo totalmente corrupto, totalitario, era un pueblo que estaba cometiendo pecado tras pecado y maldad tras maldad. Si el profeta Nahum le tiene que predicar a un pueblo cruel, ¿verdad? Como de todas estas cosas que nos habló la hermana Yesenia. Ahora Amós tiene que resaltar esta corrupción del pueblo de Israel. Se enfoca más en el aspecto de la corrupción, porque ellos tenían muy bajos estándares para aplicar la justicia, eran muy mezquinos y también eran personas que oprimían a las personas, oprimían al pobre y abusaban de ellos. Entonces la sentencia contra ellos que está aquí en estos primeros versículos es que cada uno de ellos, ¿verdad? Dice, los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo, es decir, que van a quedar aplastados totalmente. Va a venir la justicia de Dios sobre ellos y prácticamente lo que pasa con el pueblo de Israel es que son completamente borrados del mapa. Más o menos los que sobreviven ahí y del cual queda un remanente es de Judá, del reino del sur, que son los que son transportados a Babilonia. Pero del reino de Israel, del reino del norte, casi quedan que exterminados, porque se mezclaron con los gentiles o con los pueblos paganos, y no solamente se mezclaron en cuestiones de población, ¿verdad? De que se casaron con los gentiles, sino que también mezclaron sus costumbres y también mezclaron su sistema de vida, que era altamente corrupto, altamente injusto, ¿verdad? Entonces, Dios emite un castigo, Dios emite un juicio y dice que Él va a rugir desde Sión, pero este no es un rugido de victoria, este es un rugido del celo que viene de parte de Dios y de la santidad que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, es un Dios justo y es un Dios que no va a permitir que estas injusticias vayan progresando, ¿verdad? Y les promete que los va a distribuidas en 5 partes. Y comienza dando su sentencia a las naciones gentiles, ¿verdad? Primero comienza con los vecinos, con Damasco, con Gaza, con Tiro, con Edom, con Amón y con Moab. A todos ellos les da a cada uno por su lado la injusticia, la corrupción, nuevamente el abuso que estos pueblos tenían, fueron de influencia. Ellos influenciaron al pueblo de Israel a hacer lo malo. Ellos prácticamente se confabularon, se asociaron para poderse hacer al pueblo de Israel de su lado. Y lo lograron. Por eso, más adelante, el siguiente punto de este libro de Amós es que Dios habla en contra de los pecados del pueblo de Israel y de Samaria, que digamos que la capital del reinado de Israel estaba ahí en esa ciudad de Samaria. Que despiertan ese rugido del Señor, dicen el capítulo 2, ¿verdad? Ese es la constante frase de Amós. Que se venden por dinero, dice, venden por dinero a la gente honrada. Imagínense la capacidad de corrupción y de maldad que había en ellos, ¿no? Y a los pobres, dice, por un par de sandalias, imagínense, el valor de las cosas era mucho más grande que el valor de las personas. Los pobres prácticamente no valían nada para ellos. Pisoteaban, dice, en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. O sea que una corrupción a su más alto nivel. Y yo creo que muchas de nosotras conocemos este nivel de corrupción porque venimos de nuestros países de Latinoamérica. Y yo
creo que hemos sido testigos de lo que hace la corrupción en nuestros países, ¿verdad? Hemos experimentado de primera mano que alguien te menosprecie porque eres pobre, que alguien te menosprecie porque eres indígena, que alguien te menosprecie porque eres alguien que no tiene títulos o que no tiene una profesión. Yo creo que todos los latinos hemos vivido esa parte de la injusticia y podemos identificarnos aquí con este furor de parte de Dios porque el pueblo, su pueblo santo, imagínense, está cometiendo estos pecados. La tercera parte de este libro del profeta de Amós es un llamado al arrepentimiento y a buscar de Dios. Él les va poniendo a cada uno, ¿verdad? Les está diciendo, esto es lo malo que hicieron, todo en el renglón de la justicia. Ahí ellos estaban pecando. Su mayor pecado fue la injusticia, la mala aplicación de la justicia. Y les habla, que les invita también que hagan lo bueno, que huyan del mal para que puedan vivir, porque el profeta les está diciendo, este pueblo va a ser exterminado, no solamente Israel, sino los pueblos vecinos, todos van a ser exterminados, pero si ustedes hacen lo bueno y huyen del mal, van a vivir. Les está dando la opción, ¿verdad?, de que van a vivir. Entonces, el Señor de los ejércitos dice, será su ayudador y será, dice, aquel que les guíe. Odien lo malo y amen lo bueno, dice en el capítulo 5, versículo 15. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Vean ese clamor que está de parte de Dios. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizá el Señor de los ejércitos todavía tenga compasión de ustedes. Esa es la parte en donde el profeta está llamando al arrepentimiento, llamando a que se conviertan a personas buenas, a personas que busquen la justicia. Y la cuarta parte del libro de Amós habla del rechazo y de la indignación de Jehová por la arrogancia del pueblo. Si ellos, a pesar de escuchar al profeta, de hecho hay una parte en el capítulo 8 en donde hay alguien que le habla al rey y le dice, mira, está hablando acerca de denunciando nuestros pecados, dice, y más vale que lo corras, ¿verdad? Y lo habla y lo llama y le dice, ¿por qué estás hablando esto? Y el profeta le dice, es que Dios me mandó a hablarle. Tiene que defenderse por ese grado de arrogancia. Son dos cosas que no juntas son dinamita, ¿no? Dinamita de la mala, que es el pecado, que es la injusticia y que es la arrogancia. Son tres cosas que son lo peor que puedes combinar. El pecado, que es la injusticia, y la arrogancia. La arrogancia de no reconocer que estás en pecado, ¿verdad? La arrogancia de no reconocer que lo que estás haciendo está mal. Y de esto a veces no nos gusta que nos hablen, ¿verdad? No nos gusta que nos digan en qué estamos mal. Nos gusta generalmente que nos apapachen y nos digan, wow, tú haces cosas muy buenas y eres excelente, y ese speech motivacional que a veces nos dan, ¿verdad? No, que tú puedes y tú aquello. Eso como nos gusta. Y desafortunadamente muchas iglesias están llenas de ese sermón motivacional, ¿verdad? Queremos levantar a la gente, pero también tenemos que denunciar el pecado, mis hermanas. También tenemos que decirle a la gente qué es lo que a Dios no le desagrada. Y aquí en el libro de Amós nos está diciendo que a Dios le desagrada la injusticia, que a Dios no le gusta la arrogancia, que a Dios no le gusta que seamos influenciados por el mal, así como el pueblo de Israel se dejó influenciar por todos estos pueblos y se hizo como uno de ellos. A Dios no le gusta eso, mis hermanas. A Dios no le gusta que nos dejemos influenciar por muchas cosas. Usted puede recibir miles de mensajes en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en Instagram, en las redes sociales que tenga, pero eso no debe influenciar ni su estilo de vida,
ni su santidad en el Señor. ¿Por qué? Porque usted es una hija de Dios. Y si no es una hija de Dios, yo la invito a que sea una hija de Dios, a que se una a este grupo de mujeres que estamos buscando agradar a Dios, que decimos que es Dios nuestro ayudador y Él es nuestro guía y Él es nuestra bandera, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios es implacable. Esa es la quinta parte del libro. Es implacable y no hay vuelta atrás. Pero déjeme regresar tantito, porque en la parte cuarta, el profeta Amós hace unas comparaciones, ¿verdad? Ahí muy interesantes. Dios le habla a través de tres visiones al profeta. Una es la cría de langostas, otra es el heno tardío, otra es la cría de langostas y el heno tardío, el plomo del albañil y la canastilla de frutas de verano. Le habla a través de estas visiones. Y hoy no tenemos tiempo para hablar de cada una de ellas, pero cuando usted las lea, ahí en los capítulos 6 y 8, cuando usted las lea, usted piense siempre en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Generalmente la langosta es un animalito que exterminaba las cosechas, ¿verdad? El heno tardío, ¿verdad? Que es un heno que llegaba y se podría, no funcionaba, no servía para nada. Y también hacía mal contra todo lo que tocaba, ¿verdad? El plomo del albañil, que es la medida, ¿verdad? En donde se ve si la línea está recta o no está recta, donde si están las cosas, las medidas bien o no bien. Y la canastilla de frutas de verano, que habla de la prosperidad que Dios no le va a permitir al pueblo de Israel. Entonces, léalo con detenimiento y sigue investigando acerca de esto. La justicia de Dios es implacable. Es la última parte en el capítulo 9, pero también ahí nos habla acerca del arrepentimiento. Esto es algo muy importante para nosotros como cristianos, que necesitamos aprender el verdadero arrepentimiento, mis hermanas, porque a veces somos nada más de lagrimitas de cocodrilo y me trueno los dedos y digo, ay, sí, ya no lo vuelvo a hacer, pero no hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, ¿verdad? Tiene que haber ese verdadero arrepentimiento para que la justicia de Dios y la misericordia de Dios puedan surgir, puedan hacer su efecto en nosotros. Muy bien. Entonces, en este libro vemos cómo el profeta Amós presenta a Jehová como el león rugiente. Jehová rugirá desde Sión, dice en el capítulo 1, versículo 3. ¿Rugirá el león en la selva sin hacer presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Imagínense que Dios te esté mandando este mensaje a tu vida. Imagínate qué tremendo debería uno de temblar, porque este rugido es un rugido de esto no me gusta, esto me desagrada, esto es algo que no quiero para mi pueblo, porque el Señor se levanta y se proclama y para que el pueblo de Israel entienda que esto no le gusta al Señor. Por eso es algo muy necesario en nuestras iglesias, que denunciemos lo que es el pecado, las características del pecado, qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas, para que nosotros sepamos 100% estemos seguras de que el pecado le desagrada a nuestro Dios. No hay manera, mis hermanas, de que nosotras podamos decir que Dios, ay, no, es que este pecadito es más blanquito o este pecadito es más suave. No, mis hermanas, el pecado es algo que a Dios le desagrada. Y nosotras tenemos que saber qué son esos pecados que a Dios le desagrada. Y el profeta Amós está denunciando el pecado de la injusticia, ¿verdad? Los pecados que han cometido.
Entonces a él no solamente le desagrada el pecado, sino que también está diciendo, yo soy Jehová, yo soy el juez, yo soy el que voy a tomar en cuenta todo esto que tú estás haciendo. Yo soy el que tiene el poder para dar y para quitar. Yo soy el que tiene el poder para darle a cada quien lo que se merece. Porque es un Dios justo, ¿verdad? Está recalcando la justicia de Dios. Es un Dios que tiene la vara bien puesta, bien medida y que no va a permitir que la injusticia siga progresando. Y nosotros sí, como cristianos, tenemos que saber que esa justicia de Dios es pareja, ¿verdad? Es para todos. Así como le habló de fuerte al pueblo de Israel, así le habló fuerte a los vecinos del pueblo de Israel. Y les dijo, también ustedes también tienen pecado en todo esto, porque ustedes fueron los que influenciaron a mi pueblo para hacer las cosas indebidas. Así que también nos da la intención de los actos de Dios al hacer juicio contra el pueblo de Israel. Y en el versículo 3 del capítulo 4 dice, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Qué tremendo, ¿verdad? No saben hacer lo recto. Bueno, entonces nosotras decimos, bueno, ¿qué es entonces hacer lo recto delante de Jehová? ¿Qué es agradar a Jehová? Porque esa es nuestra meta como cristianos, agradarle a Él en todas nuestras acciones de palabra, en conducta, en amor, como le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber cómo agradar a Dios y saber también qué es ser un siervo, una sierva de un Dios santo, de un Dios poderoso. Amós presenta una fotografía clara del pecado. Y en primer lugar, el pecado en contra del pueblo de Israel, que es que todos los que estaban a su alrededor le negaron la paz. ¿Cómo le negaron la paz al pueblo de Israel? Influenciándolo con sus malas acciones. No lo dejaron ser bueno, no lo dejaron ser recto. Y déjame decirte que en este mundo va a haber muchas personas que te van a querer influenciar a hacer lo malo, que no te van a dejar hacer lo bueno. Pero tú debes de mantenerte firme en tus convicciones que tienes como cristiana, en tus convicciones que tienes como una hija de Dios. Porque si te dejas influenciar, entonces el juicio también va a ser para ti. El juicio va a ser, si tú no te dejas influenciar, si tú te permaneces firme y fiel delante del Señor, el juicio va a ser para los que te quisieron influenciar. Ellos van a ir al juicio de Dios, pero tú te vas a mantener en el paraíso de Dios, en la presencia de Dios, como una hija de Dios. El pecado de estos pueblos fue el no permitirle a Israel ser un pueblo santo. No se lo permitieron porque lo bombardearon con sus acciones malas, ¿verdad? El segundo pecado que denuncia el profeta Amós es el pecado del pueblo de Israel porque menospreció la ley de Jehová y no guardó sus esperanzas. Es decir, se dejó influenciar, ¿verdad? No guardó sus ordenanzas, perdón. Se dejó influenciar. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Dice la Escritura. Que ames a Dios por sobre todas las cosas y que le obedezcas. Que sigas sus mandamientos. Cuando tú menosprecias la ley de Jehová, cuando tú te dejas influenciar, cuando la Biblia dice no y tú dices sí, entonces ahí también entra el juicio de Dios, porque estás cometiendo pecado, ¿verdad? El tercer pecado que denuncia el profeta Amós es el abuso e injusticias cometidas hacia los pobres. Esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de no hacer. Yo no sé cuáles sean nuestras condiciones económicas, ¿verdad? Las que vivimos en una condición de pobreza,
¿verdad? ¿Cómo nos sentimos con respecto al rico, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos con respecto a aquellos que tienen menos incluso que nosotros? Porque a veces no solamente es el rico el que menosprecia al pobre, sino también el pobre menosprecia al pobre. Y lo vivimos nosotros como latinos, ¿verdad? A veces nosotros los latinos somos los primeros en menospreciar a otros latinos y no nos damos cuenta que estamos cometiendo un pecado, porque a Dios le desagrada cuando tú miras por encima a los demás, cuando tú eres orgulloso, orgullosa, cuando tú no tratas con respeto a las personas que son de una condición sencilla, de una condición humilde, decimos, a Dios es algo que no le agrada. Cuando tú tienes la oportunidad de convivir con alguien que tiene menos que tú debes de ser lo suficientemente humilde como para abrazar a esa persona y hacerla sentir que es tu igual, que tú estás con esa persona, que tú estás con ella. Porque a Dios no le agrada cuando tú haces un abuso de las personas. ¿Cómo te diriges? A veces tenemos un lenguaje muy despectivo porque venimos del mundo. Y a veces a cualquiera se nos ocurre decirle, ay, cosas que son ofensivas, que no las voy a mencionar aquí, pero nosotros sabemos qué frases son las que son ofensivas y que muchas veces están dentro de nuestro lenguaje. Pero eso a Dios no le agrada, a Dios no le agradan esas cosas, porque Él ama a los pequeños. Él ama a aquellos que son indefensos, Dios los ama, así como te ama a ti, pero Dios es el protector y es el guardador de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que estar conscientes de este pecado también. Y el cuarto pecado, el último pecado que denuncia el profeta Amós, es el pecado de alabar a Dios hipócritamente. ¡Ay, Dios mío! A ver, hay que sobarnos un poquito, ¿verdad? Porque a veces hemos cometido este pecado. Alabar a Dios hipócritamente. Dice la escritura, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas, vuestras ofrendas, dice, no las recibiré. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé, dice, las salmodias de tus instrumentos. Gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. O sea, son creativos y le echan ganas a la adoración, pero nomás no sale de un corazón agradecido, de un corazón arrepentido. Porque tú no puedes adorar a Dios el día domingo o el día que tú le adores al Señor y después convertirte en una persona arrogante, en una persona injusta, en una persona, si tú tienes trabajadores a tu servicio, que seas un patrón, un jefe que es justo, si tú tienes hijos, que seas justa, si tú tienes con tu esposo, que seas justa, que no seas manipuladora, que no seas grosera, que Dios te dé la oportunidad a ti de que tú puedas alabarle a Él con todo tu corazón. Es cuando tú estás consciente de que has agradado al Señor, de que te has comportado como una de sus hijas. Es así como tú le honras al Señor y es así como tú le alabas, ¿verdad? Y ese es el cuarto pecado que denuncia el profeta Amós. Sin embargo, pese a todos los reclamos y a toda la indignación de Jehová, siempre hay una invitación bondadosa de parte de Dios que perdona y que restaura y que levanta, ¿verdad? Que es la condición que decíamos al principio. Está su justicia, está su juicio, pero también está su misericordia, ¿verdad? Y Él le pide al pueblo de Israel. El profeta Amós, yo creo que esta frase la exclamó con mucha pasión, con mucho deseo en su corazón de que le escucharan. Buscadme y viviréis.
Buscadme y viviréis. Esta es una de las frases más famosas del profeta Amós y que incluso hay canciones acerca de esta frase. Buscadme y viviréis, porque el juicio es inminente. Voy a destruir todo esto. De eso no me voy a retractar. De hacer el juicio no me voy a retractar. Pero si ustedes me buscan, van a vivir. Van a tener la oportunidad de acercarse a mí y de seguir la clase de vida, el estilo de vida que yo quiero que ustedes sigan. Es un llamado insertado en medio del caos y de la depravación humana que enfatiza la gracia y la misericordia de Dios, que es lo más hermoso de la salvación, ¿verdad? Lo que nosotros podemos tener, lo más valioso, lo más hermoso, lo más grande que Dios pudo haber hecho por nosotros es haber enviado a su Hijo Jesucristo para que fuésemos nosotros limpios, salvos, renovados y transformados a su imagen y semejanza. Y él presenta esta compasión de parte del Señor, ¿verdad? Y en el capítulo 9 dice, si ustedes me buscan, dice, en ese día que ustedes me busquen, dice, yo restauraré la casa de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas los edificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y Él cumplirá estas cosas. Ese es el llamado al arrepentimiento del profeta Amós. Ahora, mis hermanas, este mensaje, ¿cómo aplica a nosotros? En primer lugar, nosotras sabemos que cuando nosotros buscamos de Dios, Él nos ama, Él nos envuelve con sus brazos de amor y Él nos empieza a restaurar, empieza a juntar los pedacitos y nos empieza a hacer una nueva criatura, algo totalmente nuevo, algo totalmente restaurado. Él no recicla, Él no va buscando de lo viejo, Él va haciendo cosas nuevas y te va haciendo y te va construyendo nuevamente hasta transformarte a ese ser humano que Él creó a su imagen y semejanza. Y entonces nosotros tenemos que poner atención a nuestra vida de justicia. ¿Qué pasa con nosotros cuando no somos justos? ¿Qué pasa contigo cuando Dios te está llamando a ser una persona justa? En tu manera de hablar, ¿cómo te expresas de los demás? En tu manera de tratar a las personas. ¿Cómo tratas tú a las personas que tienen un nivel inferior al tuyo, un nivel socioeconómico inferior al tuyo? Porque no estamos hablando de niveles de categorías aquí de personas, no, un nivel socioeconómico, ¿verdad? ¿Cómo tratas tú a esas personas? ¿Cómo tratas tú a los ancianos? ¿Cómo tratas tú a los niños? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos actuando como el pueblo de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo estamos actuando como sus hijos? Porque el juicio de Dios es un juicio que es aplicado a todos, ¿verdad? La Escritura nos está hablando a nosotras hoy para que nosotras consideremos si somos personas justas. Si nosotras hablamos mal de una persona que no está ahí para defenderse, estamos siendo injustas. Si nosotras estamos manipulando con nuestra carita, ¿verdad?, de víctimas, o con nuestro dolor, o con nuestro cansancio, estamos manipulando a las personas, estamos siendo injustas. Si nosotras no buscamos la dirección de Dios cuáles son las áreas en las que necesitamos mejorar, estamos siendo injustas. Si no le damos el tiempo a Dios que Dios se merece, estamos siendo injustos. Si no le damos a Dios el diezmo que Él nos está pidiendo que demos, estamos siendo injustos. Si no damos a Dios nuestras vidas en devoción, estamos siendo injustos. Si nosotros no buscamos servir en la obra de Dios, estamos siendo injustas. Si nosotras no buscamos darle al Señor la gloria y la honra por lo que Él hace, estamos siendo injustas. Cuando nosotros nos apapachamos y nos decimos, es que yo soy muy inteligente, es que yo con mi trabajo me conseguí todo esto.
cuando el que debe de llevar la honra y la gloria de todas las cosas que hacemos y que tenemos y que podemos presumir es Dios, mis hermanas. Y necesitamos ser justos, porque si hay algo que a Dios le desagrada es la injusticia. Y si hay algo que a Dios le desagrada y por el cual va a rugir como un león, ¿verdad? Ruge cuando está enojado, es Dios. ¿Por qué? Porque a Él le desagrada cuando nosotros como sus hijos nos dejamos influenciar por el mundo, cuando nos corrompemos, cuando hacemos las cosas chuecas, cuando no cumplimos con los requerimientos de la ley, porque uno lo hace, es que la hermana lo hace, entonces yo también lo hago y me justifico. Somos muy buenos para buscar cómplices y compañeros de pecar, ¿verdad? Porque si me junto con aquellos que les gusta la parranda, van a la iglesia, pero les gusta la parranda, entonces estoy siendo injusta. ¿Por qué? Porque estoy nada más apapachándome a mí y dándome por mi lado. Y entonces no hay prosperidad, mis hermanas, porque viene la langosta y arrasa con todo, porque viene ese plomo, ¿verdad? Del albañil, ese plomo es una piedra, ¿verdad? Que se pone aquí en un hilo, ¿verdad? Y que no se va a ir a un lado o hacia otro lado, ¿verdad? Va a mostrar quiénes realmente somos, ¿verdad? Y se va a poner la balanza para ver qué hay realmente en nuestro corazón. Cuando nosotros nos dejamos influenciar por el mundo y entonces actuamos como el mundo. Es que el mundo diciendo 1000 groserías, el mundo muestra que eres realmente una mujer, ¿verdad? Que tiene las faldas bien puestas y entonces queremos actuar así. Cuando la Escritura nos pide que seamos decentes, que seamos modestas, que seamos humildes. Cuando nosotros estamos queriéndonos comparar con el mundo o agradar al mundo, vamos a perder el molde de la imagen de Dios y vamos a convertirnos como el pueblo de Israel en corruptos y vamos a convertirnos como el pueblo de Israel en mezclarnos con todos de tal forma que no hay ninguna diferencia. Tú y yo somos hijas de Dios, tú y yo vamos a marcar la diferencia, tú y yo necesitamos proclamar lo que dice la palabra de Dios y llamarle al pecado, pecado, y llamarle al arrepentimiento a las personas, al verdadero arrepentimiento. Cuando tu corazón, tú sientes cuál es el verdadero arrepentimiento, cuando tú sientes en tu corazón que te están quitando la vida. Y que lo único que te queda es clamar al Señor, Padre bendito, perdóname. Ese es el verdadero arrepentimiento, cuando tú sientes que todo se te ha quitado y que entonces necesitas voltearte al Señor. Eso es lo que proclama el profeta Amós. Un pueblo injusto va a recibir el juicio de Dios. Un hombre, una mujer injusta van a recibir el juicio de Dios. Pero tú, mi hermana, tú y yo necesitamos unirnos en oración y pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos examine en qué área de nuestra vida estamos siendo injustas. Pídele al Señor que te revele cuál es esa área de tu vida en la que no estás obrando conforme al Señor. Y pídele al Espíritu Santo que te revele si hay pecado en ti, para que puedas entonces vivir la plenitud de vida, la vida abundante a la que Cristo te está llamando. Él te está llamando, te está diciendo, ven, es tiempo, arrepiéntete, cambia tu manera de ser para que entonces entres a las promesas y entres al reino de Cristo y entres a esta vida verdadera, a esta vida abundante. Esa es la invitación del profeta Amós, esa es la invitación de la palabra de Dios, esa es mi invitación para ti esta noche, de que tú vengas al Señor y que le pidas al Espíritu Santo que te ayude, que te revele esas áreas de tu vida en las que necesitas rendir todavía al Señor. Y que te ayude a conocer también si realmente estás agradando a Dios o no le estás agradando. Hay acciones, hay prácticas que necesitamos deshacernos de ellas. Hay actitudes que necesitamos deshacernos de ellas.
si nosotros confiamos en el Señor es el que va a actuar y el que va a responder de una manera maravillosa. Dice que Él nos va a restaurar. Yo quiero ser restaurada por el maestro, Él es el alfarero y yo quiero que Él me restaure por completo. Y como dice el canto, ¿verdad? Que para que eso pase, ¿verdad? Dice, te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque hay que mover las piezas, porque hay que hacer la forma correcta. Él nos va a restaurar, Él va a reparar los muros dañados, porque en nuestra vida, a veces nuestro hogar no tiene esa protección, no tiene esa guarda, porque hay pecado, porque hay injusticia, porque hay algo que a Dios le desagrada. Él va a restaurar esos muros cuando tú le confíes y le creas al Señor. El único que puede levantar de las ruinas una vida es Dios. Él es el único que puede hacer eso. De las ruinas, dice Amós, te edificaré y restauraré, dice, tu gloria anterior. Y entonces dice el Señor cumplirá estas cosas cuando tú vengas y te presentes delante del Señor y le pidas a Él perdón y te pongas a cuentas con el Señor. Es tiempo de examinar nuestra vida, mis hermanas. En este tiempo en el que estamos en casa y que ahí en casa escuchamos los sermones, ahí en casa escuchamos los estudios bíblicos, tenemos que hacernos esta pregunta, si realmente le estamos dedicando el tiempo a Dios que Él se merece. Si nada más estamos muy cómodos, ¿verdad? Y no escuchamos prédicas, tenemos la bendición de que cada día puedes escuchar una prédica. Tenemos la bendición de que cada día puedes escuchar un estudio bíblico. Tenemos la bendición de que puedes pasarte el día alabando, cantando al Señor. Pero ¿lo estamos haciendo? ¿En realidad lo estamos haciendo? ¿O nada más decimos, oh sí, ahí está? Pero, ¿verdad? Mientras esté ahí, no pasa nada. Tenemos que hacerlo, tenemos que utilizarlo, tenemos que vivirlo para darle la gloria a Dios, la gloria que Él se merece. Bueno, mis hermanas, que Dios me las bendiga, que esta escritura de Amós les haya recibido, les haya impactado y pues nos pongamos a estudiarlo porque son 9 capítulos muy largos y que cada uno de ellos trae una esencia de la que Dios quiere hablarnos y cómo Dios quiere moldearnos. Déjenme orar por ustedes. Le doy gracias a Dios porque me permite compartir. Gracias a la hermana Arlene y a cada una de ustedes por escucharme. Y pues no se pierdan los próximos profetas, ¿verdad? Esperemos que nuestras hermanas puedan ser llenas del Espíritu y hablar de lo que estos profetas nos tienen que decir. Padre Celestial, gracias te damos por cada una de mis hermanas. Te pedimos, Señor, que tú bendigas y derrames de tus bendiciones sobre ellas. Espíritu Santo, examínanos, Señor, examínanos, Padre eterno. Y perdona nuestras faltas, Señor. Perdónanos que podamos sentir ese verdadero espíritu de contrición, Señor, en nuestro corazón para arrepentirnos de corazón. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si hay alguna de ustedes que necesite escuchar de la palabra, contáctese con las pastoras del grupo y vamos a orar por usted. Si necesita más estudios de la palabra, hay muchos recursos que le podemos compartir, así que no dude en enviar un mensaje y en hacernos saber su necesidad para que podamos entonces ayudarla en lo que podamos. Bendiciones, mis hermanas, cuídense mucho y que Dios las guarde.